Hoy, mi grupo y yo vamos a sustentarles nuestro parcial de segundo corte de investigación de operaciones. Mi grupo está compuesto por Cristian Camilo Garzón, John Sebastián Cagua, David Ibagón, Danilo Silva y su persona, Cristian Torres España. El ejercicio dice lo siguiente. En un taller se fabrican 3 tipos de mesa, A, B y C. Con cada mesa se requiere un determinado tiempo para cortar las partes que la constituyen, es decir, en ensamblar y en pintar las piezas determinadas. Además, el modelo C puede venderse sin pintar. Para el desarrollo del trabajo se emplean varias personas las cuales trabajan en turnos parciales, por lo cual el tiempo disponible para realizar cada una de estas actividades es variable. A partir de los siguientes datos, formule un modelo de programación lineal que permita maximizar las ganancias si el departamento de corte presenta una capacidad de 150 horas, si el departamento de montaje presenta una capacidad de 200 horas y si el departamento de pintura presenta una capacidad de 300 horas. La ganancia por la mesa A es de 1.500, por la mesa B es de 2.000, por la mesa 3 es de 3.500 y por la mesa C sin pintar es de 3.000. Bueno, las horas que le toma a cada departamento poder desarrollar su función para elaborar una mesa está dada por la siguiente tabla. Aquí podemos ver la tabla donde aquí se puede observar los modelos, ¿vale? Ya mencionados anteriormente, que son A, B, C y C sin pintar. Tenemos los cortes, el montaje y la pintura. Bien, también podemos observar que donde dice objetivo, que es maximizar las ganancias. Y también podemos observar que aquí, en la primera, donde dice x a la 1 es igual a la cantidad de mesas tipo A, x a la 2 es igual a la cantidad de mesas tipo B, x a la 3 es igual a la cantidad de mesas tipo C. Y x a la 4 es igual a la cantidad de mesas tipo C, pero sin pintar. Aquí nos voy a tener una pregunta, la cual dice lo siguiente. ¿Por qué es un modelo lineal? Bueno, este modelo es lineal porque tanto el objetivo como sus restricciones son funciones lineales, cumpliendo dos características. La primera es la proporcionalidad, ya que al incrementar una variable, la función objetivo se incrementa también. Y la otra, que es la aditividad, ya que la función objetivo proviene de la suma de sus variables individuales. Como segundo ítem importante tenemos una pregunta y es ¿por qué se puede aplicar simplex en el ejercicio escogido? Pues teniendo en cuenta la respuesta anteriormente mencionada, podemos decir que como criterio principal el modelo ya mencionado es lineal. Y además de esto, teniendo como criterio el hecho de que si se puede usar simplex, también se debe seguir ciertos parámetros para que se pueda dar una solución óptima al problema, los cuales son el objetivo debe consistir en maximizar o minimizar. Ya mencionaba anteriormente en el ejercicio nos piden maximizar las ganancias de las mesas. Entonces, en ese primer parámetro está bien. También, todas las restricciones deben ser ecuaciones de igualdad. Después de definir las restricciones que se observan acá en el documento, ya pasándolas a una igualdad, podemos empezar a manejar simples. Todas las variables deben tener un valor positivo o nulo, es decir, que da una condición de no negatividad. Y los términos independientes deben tener valor positivo o no deben ser negativos, siguiendo la regla de no negatividad. Y como último, hay que adaptar el problema modelado a la forma estándar para poder aplicar este algoritmo de simplex. Entonces, ya explicándolo más a fondo, tenemos una función objetivo, nuestra función principal. Nos definimos las restricciones de manera de inecuaciones. Ya pasando a la forma algebraica o forma estándar, tenemos que igualamos z a 0 y utilizamos todos los valores y los pasamos o los despejamos al lado de la variable z y los cambiamos de signo. Además de esto, utilizamos variables de holgura para volver o transformar las inecuaciones en igualdades para eso mismo utilizar este algoritmo. Y a lo último, empezamos a utilizar el método de simplex tabular para llenar en cada espacio de cada variable los términos o valores numéricos que acompañan a cada variable y de asimismo empezar nuestro ejercicio. Ahora para solucionarlo lo que hacemos es ubicarnos en la función z y buscar el valor más negativo. ¿Sí? En este caso sería el menos 3.500. Con esto encontramos la columna pivote. ¿Sí? Ahora lo que queremos también es buscar la fila pivote. ¿Y cómo lo conseguimos? Aquí tenemos un CR, el cual representa el número de horas, y lo que hacemos es dividir cada uno de estos valores por los elementos de la fila pivote que le corresponden. En este ejemplo, 150 dividido 4, 200 dividido 5, 300 dividido 5.
En este caso hacemos la división y buscamos el valor más pequeño, que sería el 150 dividido 4. Y no, en este caso, pues S1 sería la fila pivote y X3 sería la columna pivote y 4 sería el elemento pivote. Ya con estos valores, pues podemos empezar a despejar y hacer operaciones. Lo que queremos hacer es convertir el 4, el elemento pivote que conseguimos, volverlo un 1, ¿sí? Y la fila para abajo, volver todos los valores 0. ¿Cómo hacemos esto? Pues dividir la fila principal, la fila pivote, S1, dividirla por 4 para que nos dé 1 en esta parte que queremos. Y haciendo esto, pues nos da los siguientes valores. Ahora lo que queremos es volver 0 a partir del 1 hacia abajo, volver 0 todos los valores de la fila pivote, de la columna, perdón. Y eso lo conseguimos plasmando la fila que queremos cambiar, que sería S2, y por cada elemento le vamos a restar 5, que sería el elemento pivote de esta fila, y lo vamos a multiplicar por el elemento de la fila pivote. ¿Cómo sería? Por ejemplo, 4 menos la multiplicación de 5 por 3 cuartos. Y pues esto nos daría un cuarto. Luego sería 2 menos 5 por un cuarto. Y esto nos daría 3 cuartos. Y así sucesivamente. Y ya tenemos el 1 que buscábamos y los ceros abajo, que es lo que queramos buscar. Ahora lo que hacemos es mirar la función z. Si no tiene ningún negativo, entonces todo estaría bien. Pero en este caso tenemos un negativo y tenemos que hacer la misma operación. Buscarle el valor más negativo, buscar la fila pivote, buscar la columna pivote, que lo que haremos es dividir el CR por cada uno por el valor de que le corresponde en la columna pivote y buscar el menor valor. Y ya encontraríamos la fila y la columna pivote. Y lo que haríamos es volver otra vez 1, el elemento pivote, que ya será como el X2, ¿sí? De la fila X2, y volver 0 los valores hacia arriba y hacia abajo. Y hacemos la misma operación, cogemos la fila, lo restamos y lo multiplicamos por el elemento pivote. Y así pues terminaríamos la iteración 1 y 2. Para la iteración 3, como podemos ver, notamos que S1, la variable de holgura, tiene un valor negativo. Y como bien sabemos, en Z no puede haber ningún valor negativo. Entonces, esa sería nuestra siguiente columna pivote. Para hallar la fila pivote, como lo hemos hecho en las demás iteraciones, tenemos que coger cada una de las filas y dividirlo por el CR para saber cuál de estas tiene el menor valor. Y resulta que 5 dividido 50 queda 10, es el menor valor que se puede conseguir. Con esto, pues entonces ya conseguimos la fila pivote. No se cuenta X2, ya que ni negativos ni ceros los debemos dividir. Entonces, cuando ya tenemos la columna pivote y la fila pivote, ahora reemplazamos S3 por S1. Ahora que tenemos S1, todo lo tenemos que dejar en 1, como lo pueden ver. Lo dividimos en 5 y todo está en 1 menos el 50, ya que 50 dividido 5 da 10. Entonces, de esta forma, ahora tenemos ya la fila pivote de la nueva manera. Ahora tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho en las demás iteraciones para X3, X2 y Z, hallando así la siguiente iteración. Y por último, en la cuarta iteración, podemos ver que aún tenemos el menos 500. Entonces, colocamos la columna pivote en la cuarta iteración como menos 500, que está en X4. Y en esta parte, para hallar la fila pivote, no es necesario dividirlo ni hacer el cálculo, ya que como podemos ver, X2 y S1 están en negativo y solo se pueden dividir si están en positivo. Y entonces ahora, para hallar la fila pivote, cogemos el 5 tercios y lo dividimos entre sí para que quede solo en 1. Y el resto tenemos que dividirlo también en 5 tercios, dándonos este resultado. Ahora con este resultado tenemos que hacer todos los de la columna X4 queden en 0, ya que se necesita que solo quede en 1 el de X4. En este caso se hace lo mismo que se han hecho en todas las iteraciones. Después podemos hallar este resultado. Y como vemos, ya no tiene ningún valor negativo. Por ende, ya hemos encontrado el valor más óptimo. Entonces la solución óptima que nos da es que Z va a ser igual a 168.000, donde X1 es igual a 0, X2 es igual a 60, X3 es igual a 0, X4 igual a 16, la primera variable básica va a ser igual a 26, la segunda igual a 0 y la tercera igual a 0. Entonces ya dándole una interpretación a la respuesta del problema, entonces decimos que para maximizar las ganancias, el taller deberá fabricar 60 mesas del tipo B y 16 mesas del tipo C sin pintar para que su total de ganancias máximas sea de 168.000, que es el que nos dio haciendo método simplex, satisfaciendo y llevando al máximo posible la capacidad de los 3 departamentos, recordando que las restricciones estaban dadas por el límite que cada departamento tenía de funcionamiento dependiendo de sus horas. Entonces, para verificar que sí satisface sus restricciones,
reemplazamos en la restricción número 1 los valores que nos dan acá de x1, x2, x3, x4, y nos da que utiliza una capacidad de 124 horas y la máxima era 150. Y la desigualdad, la restricción nos decía que tenía que ser menor o igual a 150. Por tanto, la satisface, la cumple. Ahora pasando a la segunda restricción, que nos decía que el departamento de ensamble tenía una capacidad máxima de 200 horas. Hacemos el mismo procedimiento, reemplazamos las variables, operamos y nos damos de cuenta de que el resultado nos da 200, que es justo la capacidad máxima que dispone el departamento de ensamble. Y hacemos el mismo procedimiento con esta tercera restricción, que es la restricción de pintura. Entonces, al hacer el reemplazo de las variables y operar, nos da que es 300. Entonces, satisface la desigualdad, ya que pues, la capacidad máxima en horas del departamento de pintura es de 300. Y para verificar que se nos da la misma respuesta aquí del método simplex, simplemente reemplazamos las variables de aquí en la función objetivo y nos damos de cuenta que efectivamente nos dan 168.000, que esa es la ganancia máxima. Entonces, al taller le conviene, para maximizar sus ganancias, no fabricar mesas del tipo A, fabricar 60 mesas del tipo B, no fabricar mesas del tipo C y fabricar 16 mesas del tipo C sin pintar, para que pueda tener la mayor ganancia posible.